Entonces ahora paso a la otra etapa. Ya planeamos nuestra estrategia, digamos, usando o no usando la Big Data y todas las herramientas de las cuales nos hablan estos caballeros. Pero ahora entonces salimos a vender, salimos a conseguir negocios. Sí. Y ahí es donde viene un poco mi observación. Las ventas. Un poco de agua. La verdad es que las ventas son el producto de las relaciones interpersonales. Tú no le vendes a una máquina hasta ahora. Tú le vendes a un ser humano. Quien toma la decisión es tu cliente, que puede ser una persona física, que puede ser el gerente de compras o de materiales de una empresa, que puede ser en un momento dado el director financiero, el CFO. Esas personas tienen una psicología que yo tengo que analizar con mi capacidad de generar empatía. Ayer de casualidad o antes de ayer estaba viendo un interesante documental donde mostraban cómo uno inconscientemente lee el movimiento de los músculos faciales de la gente, la expresión y el hecho de que uno, la forma como reaccionan ustedes me hace reaccionar a mí también, ¿no? Es un análisis psicológico casi que inconsciente. En lo que terminaba el documental es que hicieron el experimento con señoras que se echaban Botox y ahí se perdía la empatía, porque se pierde la expresión, se les paralizó el músculo y se acabó. Pero esto es un tema de análisis psicológico y eso lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos que definir cuáles son las necesidades del cliente, a qué le tiene miedo al cliente. Muchos de ustedes, especialmente los bancarios, y he venido hablando con todos, no, eso no me lo deja hacer la superintendencia, no, eso no me lo deja hacer el banco, yo le tengo miedo a esto, ni me meto, ¿sí? Entonces, a ustedes los invitaron antes de ayer a botarse a la aventura del leasing operativo y del asset management, ¿sí? Y muchos de ustedes salen envalentonados aquí, se montan en el avión, llegan después a sus respectivas oficinas y cuando se les aparece el coco, que es el director del banco o el regulador o el que sea, el temor los hizo vencer todo el entusiasmo que estaban ganando aquí. Entonces, ese es un tema que solamente se puede detectar desde el punto de vista humano. Uno tiene que generar confianza para vender. Uno tiene que hacer que el cliente confíe en uno. Eso es un proceso humano. Yo no veo cómo una máquina puede ganarse la confianza de alguien. Tú tienes que tener el contacto personal. Uno aprecia el contacto personal. Aun cuando el contacto personal sea en un restaurante y todos están mirando su teléfono, que es hoy en día la psicología del restaurante, ¿no? Entonces, llegan al restaurante y uno ve las parejas sentadas en la misma mesa y ambas mandando el WhatsApp o el Twitter o lo que sea y no se hablan entre ellas. De pronto se comunican por WhatsApp, sí, ¿no? Pero el contacto personal es indispensable para cerrar una venta. Hay que generar motivación y la motivación la genera no una máquina. La motivación la genera una persona, la energía, la dopamina que sale de las personas cuando se establece una situación de entusiasmo que lleva al cierre de la venta. Y además, cuando tú llegas y miras cómo la persona está vestida, cómo se comporta, cómo come, cuál es su nivel de conversación, su nivel de educación, el vocabulario que utiliza, puedes en cierta forma correlacionar cuáles son, digamos, su posición social y económica y sabes cómo tratarla. Eso solo lo puede hacer una persona, a menos que me convenzan de lo contrario. ¿Cómo puede una máquina hacer mejor esto que un ser humano? ¿Cómo va a ser posible poder cerrar ventas por una máquina sin tener o ignorando o perdiendo todas estas ventajas que tiene el factor humano? ¿Qué dices? Claro, el factor humano siempre va a existir. Y retomando el primer ejemplo que comentaba Rafa cuando llegó a Santander, y que en lugar de una niña bonita, bien vestida, lo recibe un robot, pues bueno, el cliente, y sobre todo somos clientes latinos, nos gusta algo más personal, y es muy difícil el cerrar las ventas automáticamente. Pero aquí hay un tema. La tecnología tiene que ser la herramienta para facilitar esas ventas, tener la información, poder estar con un cliente, poderle cotizar, poder iniciar un estudio de crédito sin perder el contacto humano. Incluso en operaciones con vendors, donde tal vez la financiera tenga 3, 4 vendedores, probablemente la venta del leasing lo está haciendo la gente en las agencias, ¿verdad? Pero con el buen uso de la tecnología, su trabajo va a rendir más.
Y sí, el factor humano es fundamental, pero sin el uso de la tecnología no da para administrarlo. Imagínense una agencia o un vendor que tenga 100, 200, 500 vendedores y que dentro de la leasing company tenga solo un punto de contacto. ¿Cómo va a administrar ese número? Con tecnología. Pero va a tener siempre el factor humano que va a ayudar al cierre de la venta. El micrófono. Hay una pregunta de Jesús atrás, si le pueden acercar un micrófono, por favor. Yo más que una pregunta quiero comentar algo personal, si bien yo no estoy en ventas en el sentido de estar en una promoción, en una de ventas de una empresa, uno se vende todos los días. O sea, no hay que estar en un puesto de esa naturaleza para presentarse con alguien y estar platicando de algo y en ese momento de alguna manera se está vendiendo uno, ¿no? Yo en los últimos 3 años me he dedicado a vender servicios a través de cursos, a través de convenciones y no he gastado un solo peso en publicidad. ¿Qué he utilizado? El correo electrónico, ¿no? Entonces, si bien yo lo estoy viendo a nivel muy sencillo, muy básico, yo como Jesús Mandujano, en 3 años he dado más de 200 cursos de capacitación en todo el país y no he necesitado ni de una gran cantidad de recursos, excepto una base de datos de 8,500 cuentas de correos. Big Data. En las cuales, Gracias. en un periodo y sin sistemas o programas que se adquieren para ya mandar la información de manera automática, en 30 minutos mando información a más de 8,500 cuentas de correo. Entonces, yo creo que sin la tecnología no se podrían lograr estos avances. Yo, hace 20 años que me dedico a la capacitación, antes teníamos que hacer una llamada telefónica y mandar un fax y volver a llamar, y ahora nada más hago un reenvío de correos y ya está toda la información por allá, ¿no? En las convenciones que tú conoces, Rafael, pues creo que hemos logrado posicionarnos en la AMSOFAC con más de 500 personas en cada uno de los eventos y otra vez no hemos gastado un solo peso en publicidad. Para mí ese es un ejemplo de que sin la tecnología y mi estrategia es nada más mandar un mensajito y mandar información que para mí considero que es útil para las personas y estar posicionándome en ellos. Yo, si no usara la tecnología como profesionista, considero que no existiría, ¿no? Muy bueno. Gracias. Tomo prestado lo que dijo Luis Alonso ayer, me pusiste a llorar. ¿Verdad? Defiéndeme, por favor. A ver. En relación a el comentario que acaba de decir el compañero, si bien es cierto que la tecnología es una herramienta, pero puedes mandar todos los correos masivos que quieras, pero tienes que darle un seguimiento, tienes que llamar al cliente para ver de esos miles de correos que mandas, quién realmente le interesa o no lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, igual entra la parte humana. O sea, de esos miles de correos, nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos propaganda de leasing y de factoring en el internet y en el periódico. 0 respuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llamar a todos los clientes que le mandamos el correo para ver si tenían un interés o no en los productos. Entonces, considero que está la herramienta para mandarlo masivo, pero de esos masivos, porcentualmente, ¿cuántos realmente te contestan? ¿Cuántos realmente le interesa o abren el correo o lo ponen en correo no deseado? Siempre es más importante la relación humana con el cliente. El hecho de que uno llame al cliente o uno vaya y lo visita y ofrezca los productos, la posibilidad de que lo acepten es mucho más, el porcentaje es mayor a un simple correo que es impersonal. Y Loca, te acabas de ganar el cargo de ser mi pañito de lágrimas, porque me acabas de salvar. Y lo que dices es muy cierto. Ocurre que nosotros recibimos y leemos con atención los largos emails de Jesús Mandujano, porque están llenos siempre de información muy útil, porque queremos a Jesús, porque le tenemos aprecio y no lo echamos a la caneca, no lo echamos al junk mail. Por eso lo leemos, ¿sí? Porque hay una relación personal previa con Jesús que nos hace tenerlo a Él en primer lugar. Pero ayer, sin ir muy lejos, y gracias por hacerme recordar eso, yo recibo un email de un individuo
que me dice, le he mandado 3 emails a ver si usted, si nos va a comprar o no va a comprar este servicio. Le dije, no me interesa el servicio. ¿Sí? No me interesa el servicio, es basura lo que usted me está mandando. No sé quién es usted, pero además osa mandarme un email agresivo. Y uno está recibiendo cada vez más ese tipo de campañas donde utilizan la tecnología y no está el factor humano. Entonces, realmente, gracias por decirlo, no, es decir, sin el factor humano, nadie lee tus emails, te pasan a la basura. La verdad, a nosotros nos pasa eso muchas veces, ¿no? Sí, Gaby. Primero, desde donde voy a hablar tengo enormes dificultades con la tecnología y mi relación con la tecnología. Uso mi teléfono seguramente al 10% de sus potencialidades, lo mismo las aplicaciones y demás, pero lentamente creo que lógicamente no hay un todo o nada, sino seguramente un gris por donde ir por el medio. Respondiéndote, no conozco tu nombre. Dilonca. Nosotros hicimos una acción con ocasión de Cyber Monday que hay en Argentina, que es 2 días, no sé si en todos los países hay, 2 días de comercio electrónico con ofertas de las empresas que venden a través de la web, los Amazon, las cadenas de retail, etcétera, agencias de viaje y demás. Y se nos ocurrió subirnos a esa iniciativa. No podíamos ser Cyber Monday porque había que estar asociados a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Entonces hicimos Cyber Leasing con un HTML a los clientes, mandándolo a la base de clientes. Lo mandamos, tenemos más o menos 3.000 clientes, recibimos 70 formularios. Tenía una oferta, obviamente, tenía una oferta especial que era, no sé, menos gastos, bonificar una cuota, etcétera. Pero si el cliente quería ingresar, tenía esos 2 días y tenía que completar un formulario y a partir de ahí, nos poníamos en contacto. La verdad, para nosotros fue exitoso esa herramienta, recibimos 70 formularios completos, pero lógicamente ahí volvió a entrar, por eso digo, no es un todo o nada, volvió a entrar la gente a hacer el closing, pero por lo menos yo ya tenía estos 70 que mostraron un interés. Entonces, ni entré al junk mail, ni tampoco no necesité la participación de un ser humano. Digo, yo corto por el medio, digamos, en esta discusión y digo, las 2 cosas sirven. Bueno, gracias, Gaby, porque creo que esto nos está planteando una pregunta para los testigos. Okay. Y es en la conclusión que aparece en esto, tratando de ser más objetivo. Yo soy muy mal fiscal, trato de ser más objetivo. Es que aparentemente administrar bien la tecnología da resultados. O sea, entonces no es ni el blanco ni el negro de que todos los emails se van a la basura o que nosotros queremos tanto a Jesús que leemos todos los emails que nos manda Jesús, sino que aparentemente tiene que haber una forma de administrar inteligentemente ese sistema de ventas masivo. ¿Qué nos puede decir nuestros testigos al respecto? So just one quick point on your comment. And when you sent out 10,000 emails, right, you can use technology to identify how many emails were opened, how long somebody spent on the email, did they go to your website, how long they spent on what page of your website. So in the 10,000 list, you can make a priority 1. These guys opened the email, they went to my website, and they're the first people I will reach out to. And then you have a priority 2. So agreeing with the general audience that it can't be all or nothing, but you have to use technology to help make your life easier. Ya. Daniel, ¿algún comentario? Sí, yo creo, estoy de acuerdo en que hay varios tipos de clientes. A mí, por ejemplo, no me gusta ir al banco. Odio ir al banco. Yo me meto a mi aplicación, si necesito contratar un crédito, lo contrato desde la aplicación y no quiero ir. Pero hay otros que sin la llamada no funcionan. Yo cuando quiero comprarme un teléfono a rentas, me gustaría meterme a Telcel en México, que no tiene el servicio, y contratarlo desde su portal web. No lo tienen. Tengo que ir a hablar con una señorita, que me pasará a otra señorita, que al final tendré que pagar. Y no me gusta. Si pudiese hacerlo directamente online, es otra posibilidad. Creo que teníamos que abrir un poco los 2 campos de tener el portal web para hacer cotizaciones, para dar precios. Listplan fue un éxito en España porque abrió ese aspecto. Tienes el precio, lo que te va a costar y lo puedes hacer directamente desde su página web.
Ok. Fabio. Me gustaría oír un poco de los testigos cuál es la relación, si hay alguna, entre la necesidad de avance de la tecnología y la obligación de cumplimiento con las normas regulatorias en diferentes jurisdicciones de América Latina. Por ejemplo, la situación en Brasil es muy clara. Hay una cantidad grande de normas que son obligatorias, que las empresas de leasing deben mantener para que estén en compliance con aquel que la autoridad monetaria, que es el Banco Central, determina como la situación ideal de administración del negocio. Por ejemplo, toda la cosa de la relación de conciliación de ventas, de receivables, todo eso es algo que no es un deseo, pero una obligación. ¿Cuál es la experiencia que los testigos tienen con relación a ese tema en las otras jurisdicciones de América Latina? Un comentario y también una pregunta. Yo creo que, Rafael, la tecnología ayuda a potenciar, a resaltar y fortalecer el factor humano, no tanto a reemplazarlo, ¿no? Entonces, eso lo hemos hablado acá un poco. Y si yo quiero comprar, no sé, un cepillo de dientes, pues me meto a Amazon y lo pido y no necesito hablar con nadie, no quiero hablar con nadie. Pero volviendo al tema del leasing, si quiero hacer, necesito una flota de 100 vehículos, y que para mi compañía eso es un costo bastante grande, pues de pronto ahí sí quiero más acompañamiento, quiero hablar con alguien, ¿no? Quiero ese contacto humano, ¿no? Entonces, volviendo al punto puede que haya un punto medio aquí. En ese caso que les digo, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo puede la tecnología de pronto ser flexible para acomodar ambos casos? Digamos, un cliente que quiere comprar algo que es más como un commodity, ¿no? O hacer un lease para algo que es como un commodity, y algo que de pronto no lo es más específico, o que es un big ticket item, ¿no? Y que requiere más de ese acompañamiento, el factor humano. ¿Qué dice el señor defensor? Bueno, son diferentes tipos de venta. Es claro lo que es simple, ¿verdad? Y lo que es complejo. Estás hablando de una operación grande, que son muchos vehículos, una flotilla, en la cual sí necesita un acompañamiento humano bien importante. Además, si lo vemos dentro de los parámetros de sistemas, si yo pongo un carro, puedo tener un cotizador automático, que ya me da un spread, una rentabilidad dada, pero si voy a hablar de una operación de 100, a mí como empresa de leasing es a quien me importa primero tener el contacto manual. Ahora, yo 100% de acuerdo contigo. Nosotros tenemos que ver la tecnología no como un reemplazo del humano. Tiene que ser algo que mejore las capacidades del humano para poder procesar su trabajo. ¿Quieres explicarnos un poco esta defensa tuya? Pues muy rápido, ya lo hemos platicado de una forma implícita. El 1 y el 2, que es el B2B, B2C, pues de cierta forma lo que se ha platicado, de cómo Daniel dice: yo no quiero ir al banco, quiero tratarlo por un portal, y de igual forma funciona para clientes. Yo hablé un poco el tema de los vendors, que yo soy una empresa de leasing y que tengo un vendor agreement con un fabricante X, y que yo tengo las relaciones bien específicas con ellos de cómo voy a procesar, de cómo voy a trabajar, cómo puedo tener un portal para vendors, que son socios comerciales, y un portal para clientes. Eso en general me lo define. Sí, entiendo muy bien. El contacto tiene que ser muchas veces manual, una campaña de mailing, mis clientes, lo que yo tengo en fila de espera para cerrar operaciones, pero sin la tecnología esto sería muy complicado. ¿Cómo puedo tener esos 8,500 a la mano, verdad? Y poder mandarles un email. Si bien es cierto, los voy a tener que acompañar. De igual forma, mi pipeline, voy a tener 50, 100 operaciones para cerrar en el mes. ¿Cómo las voy a tratar? ¿Cómo la voy a poner a funnel al 80? Para que la gente de tesorería busque los recursos para poder tener el funding adecuado para esas transacciones, y cómo las demás áreas tienen que ir haciendo su forecast dentro del mes para poder trabajar. O sea, son cuestiones que son bien importantes. Ahora, yo tengo una pregunta. Sí. En general, ¿cuántos de ustedes utilizan, digamos, un método de seguimiento del pipeline de las oportunidades de ventas? Toda la semana, todos. ¿Cómo lo manejan?
ese pipeline? ¿Utilizan algún software para meterlo? ¿Utilizan Excel o qué? ¿Cuántos usan Excel? Ok, la mayoría, yo también. ¿Cuántos usan una solución en la nube? Por ejemplo, un SharePoint o algo de ese estilo. O Salesforce o algo así. Salesforce, ¿cuántos usan Salesforce.com? Ok. Ok. Señores testigos, ¿tienen ustedes algún portal para ventas? ¿Tipo Salesforce o algo por el estilo? Yeah, we do. We have we built it ourselves using Sugar CRM. We built on top of that. Ah, ok, ok. Nosotros Daniel. tenemos un portal para ventas, un portal de la empresa, pero en bastantes casos trabajamos a su vez con Salesforce. Ah, ok. Lo integran dentro del sistema de ustedes. Sí, Ok, comunicamos. muy bien. Bien, yo creo que entonces ya Esa. voy a pasar al siguiente tema por en aras del tiempo. Crédito. Muchos de ustedes saben que yo soy abogado, entonces muchas de las cosas que aprendí en la Universidad de la Vida las aprendí un poco en forma empírica. Entonces, tratando de aprender, por ejemplo, el tema de crédito, que claro, me tocó aprenderlo por las directas y las indirectas. Primero, como era manager de compañías y tenía que venderle a un comité de crédito y a una junta que me aprobaran las operaciones que a mí me gustaban, pues tuve que tratar de entender cuáles eran los parámetros generales de crédito. Y al final del día, un día conocí a nuestro socio Sean Holliday, que estaba en ese momento también de socio de Sudhir Amenbar. Sean escribió un libro firmado por Sudhir que se llama The Handbook of Leasing. Y dentro de eso hay un capítulo que escribió Joe Cannon, que no era ninguno de los dos. Y en ese capítulo hablaba de las Cs del crédito. Hablaba de 7 Cs, de 5 Cs. Pero en lo que a mí respecta, que tengo mala memoria, decidí englobar todo en 3 Cs. Carácter, capacidad y colateral. Y resulta que, volviendo al tema, la vida me ha enseñado que no importa cuáles son los análisis financieros que tú haces, el día que tú te equivocas sobre el carácter del cliente, estás perdido. Puedes tener el mejor documento legal, puedes haber hecho los mejores análisis financieros, pero si te tocó una persona pícara, esa persona pícara te va a hacer la vida imposible. Y lo hemos visto en muchos casos, en los cuales teniendo contratos muy fuertes, nos han llevado a prolongar procesos judiciales por muchos y muchos años por la misma actitud tramposa del cliente. Resulta que el carácter, la verdad, es un factor esencialmente humano. Solamente lo podemos detectar los humanos. Y una de las falencias que uno comete cuando se vuelve un otorgador de crédito masivo, cuando utiliza los modelos de credit scoring y todo eso, es que deja por fuera un factor muy importante, el carácter. Algunos se habían inventado una cosa que a mí me parece terrible, que es el profiling, ¿no? Profiling es sacar el perfil de la gente. Entonces, muchas de las bases de datos de los burós de crédito se basan en eso. ¿Cuál ha sido el comportamiento de pagos que tiene esta persona? De acuerdo con su demografía, ¿cuál es el comportamiento que puede tener esa persona para cumplir o no con sus obligaciones? Un día, para darles un ejemplo claro de lo que es el profiling, muchos de ustedes pueden conocer a mi esposa es rubia, y llegó a una oficina y le dice, bueno, where are you from? Dijo, I'm from Colombia. You don't look Colombian, porque es rubia. Dijo, for your information, there are blonde people in Colombia as well. ¿Sí? Entonces, el punto es que, y aquí en Estados Unidos sí que es claro, a ti te fijan en un perfil y todo el mundo ignora tu carácter. Mi anécdota del principio, ¿qué importancia tenía si yo tenía o no mi seguro social cargado de datos? Mire quién soy yo. Identifique cuál es mi miedo a Dios, mi compromiso de honrar la palabra, lo que le enseñaran a uno los viejos que lo educaron a uno, ¿sí? Ser una persona de bien. Esas cosas no las puede detectar una máquina. Son esencialmente humanas.
Ahora, la capacidad del pago del cliente, y voy un poquito al tema de Ilonka. No basta simplemente con llenarse uno de cifras y de números, hay que mirar lo que está detrás de los números. Y eso solamente lo puede ver una persona. Casos, se han dado infinidad de casos en los cuales los balances presentan unos inventarios grandísimos. Hay que ir y mirar qué es lo que tiene en inventario, porque están inflando el balance. Y eso solo, exactamente, y eso solo lo puede hacer el ser humano. Entonces, la misma capacidad de pago del cliente es algo que la observación humana es capaz de generar. El colateral. La verdad, ustedes estuvieron en la conferencia de Asset Management y han escuchado todo lo que se ha hablado sobre Asset Management en la conferencia de ayer, pero realmente si ustedes no ven físicamente el activo, realmente no entienden de qué tipo de colateral se trata. Entonces, en esos tres elementos que son básicos, yo me pregunto hasta dónde dejar en manos de una máquina la decisión de crédito, dejar en manos de algoritmos las decisiones de crédito, es peligroso. Sobre algoritmos les voy a contar es una noticia que salió públicamente, es un poquito ofensiva, de manera que pido excusas por si es políticamente incorrecta, pero vuelvo a decirles, es una noticia pública. Google recibió una demanda hace un par de meses porque sacó un algoritmo de imágenes. Y resulta que una persona se tomó una fotografía, una persona de raza negra, se tomó una fotografía y entonces buscó el algoritmo de su imagen y salían unos gorilas. Entonces presentaron una demanda contra Google, porque Google estaba ofendiéndolos a ellos, asimilándolos a gorilas. Es que ese es el efecto que producen los algoritmos. Los algoritmos no piensan, no filtran. Son una combinación de números matemáticos que llegan a producir errores graves. Y eso es lo que uno puede llegar a sufrir. El mismo fenómeno de los gorilas lo puede sufrir con los credit scoring. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tienen a decir ustedes al respecto? Mucho, mucho, mucho. Es una de las áreas en la que la tecnología ayuda mucho, donde existen más elementos que dan criterios para la aprobación. Tocando el tema de modelos de credit scoring, de comportamiento, paramétricos, con una buena base de información y con buenas bases de datos de crédito en los países. Vamos a hablar, por ejemplo, en Brasil, Serasa Experian es una base de las mejores, bueno, sin lugar a dudas la mejor latinoamericana y una de las mejores en el mundo, donde uno puede ir a hacer la consulta por CPF o CNPJ, ya sea persona física o persona moral, y con eso automáticamente da un score. Y es un score donde el área gris está en menos de 20%. Lo que significa es que es un modelo diferente al de México, donde la ecuación es exactamente al revés, ¿no? Hay mucha área gris. Entonces, cuando se tienen esos elementos, y evidentemente tiene que venir el sano criterio de las políticas de crédito, yo donde trabajé mucho tiempo, modelos que podían entrar en scoring eran modelos abajo de $50,000. Ya si vamos a operaciones más grandes, ya los scorings y los paramétricos ya no funcionan. Y eso depende de la estrategia del negocio. Si ustedes están tratando operaciones que son tipo small business, small ticket, sí, la tecnología, los elementos de crédito son fundamentales, van a mejorar los procesos. Ahora se habla, adquiere un proceso en 24 horas, 4 horas, misma hora. La tendencia está yendo hacia allá. Si vemos Europa, Estados Unidos, ese tipo de mercados, el tiempo de respuesta es prácticamente inmediato. En Brasil me tocaba que también podríamos dar un tiempo de respuesta de 5 minutos, ¿verdad? Evidentemente, como reitero, ya dependiendo del tamaño de la operación y las condiciones, ya tenía que tener la participación de crédito. Incluso si hablamos de una operación, hablemos de millones de dólares, ahí se tiene que ir al balance, se tiene que hacer el estudio completo, y ahí la tecnología ayuda de una forma relativa. Pero de cualquier forma existen algunas herramientas en las cuales se vacían los estados financieros y automáticamente todas las fórmulas, todos los cálculos se hacen automáticos. O sea, ¿qué quiero decir? La tecnología ayuda, dependiendo de la estrategia y el tipo de operaciones, de muy poco a mucho, pero siempre va a tener una ayuda. Y evitar también el tema manual, que me va a traer muchos riesgos
en la calificación si los datos no son correctos. Y evidentemente estoy de acuerdo con la sensibilidad del cliente. Incluso nosotros aquí en el aspecto y en el mercado latino se maneja mucho lo de la visita ocular. Y eso es evidente porque aquí desgraciadamente hay fraudes, empresas fantasmas, montan una empresa, se van, abandonan el domicilio, necesitamos ver que tenga antigüedad. Hay una serie de parámetros bien importantes donde no excluyo la participación humana, es fundamental, pero sí, el brazo tecnológico para el área de crédito es imprescindible. Okay. That's all. Farouk, what do you have to say about that? So, in terms of sales originations and really starting of deals, we've seen a lot of different kinds of business rules, and something as simple as if the deal is over 1 million pesos, it must go to the corporate headquarters for approval. Now, these kind of business rules without a system are really tricky to enforce. It's a 1 million peso deal, and it could be sitting in an email, could be sitting in a fax server if you don't have the right criteria to push it forward. What we've noticed, and we've done a lot of auto decisioning. We've seen about 20 to 30% of your deals have some instant failure. Blacklist report, fraud database, whatever that is, right? Now, it's not like the Gorilla algorithm because there you have room for mistake. But if this client exists in a blacklist, bankrupt database, whatever, then it's a little easier to work through. On the other side, we see about 10 to 15% of deals that are auto-approved. These guys are repeat customers with a great exposure. And once again, to be able to take out those deals that have incomplete documents or incomplete information and then approve those deals that you know will go through, you're taking away 50% of your manual workload just by these ratios that we've seen. Now, that is invaluable. So now your credit risk managers are working on more volume and more deals because of the auto decisioning. We've also seen conditions where it's a big ticket financing, it's an aircraft, it's a ship. You need 11 credit risk managers to approve the deal. So once again, that's another business rule. You can say that after CRM credit risk manager A reviews the deal, it goes to B and it goes to C, and the system will route that automatically. So the value of helping your salespeople, saving them time is immense. And then we've added another layer in our system, which is when did the deal come into the salesperson's work queue? How long did he work on the deal? Why is the deal waiting? So not only are you helping your business rules, but you're also monitoring your salespeople. You're motivating them. They can see, hey, these are my results, and this is the other guy's results. So it helps them push a lot more. So in terms of the valuable nature of it, simple things like follow-ups. The applicant, the lessor said that he will give me the documents in 3 days, right? You can't remember to follow up in 3 days. So your system, you can set up flags, you can set up diary notes. So guys, it's a very different levels of how automation can really help your customer service. At the end of the day, quicker response times, quicker approvals is a happier customer, and it's more business for you guys. Daniel. Creo que el tiempo es dinero y tenemos en el sistema implementado un sistema experto que es un workflow adaptado a cada diferente tipo de negocio, ¿no? de rama, de vertical de la empresa. Es decir, como comentaba Roberto, no todos los negocios necesitan de tanta intervención de personas o se puede automatizar más. En el mismo sistema experto, en el workflow, tenemos llamadas al buró de crédito y según hay una etapa que nos alerta que puede llevar a la decisión de un manager, algo manual, y también las llamadas al buró de crédito y a diferentes calificadores, además de introducir en el sistema todos los balances para llegar a una calificación interna y poder dar un crédito mucho más rápido. Ok, pasando al siguiente tema, en aras del tiempo, y ahí sí viene mi deformación profesional como abogado. Ejerciendo la profesión en los países latinoamericanos, nosotros tenemos una tradición perfectamente formalista. Los contratos de leasing tienen que ser contratos redactados, firmados, autenticados, generalmente ante notario, corredor público, en general lo que llaman fedatario público. En muchos casos es más conveniente que venga por escritura pública. Son una cantidad de procesos realmente exigentes que
a pesar de que ha habido leyes expedidas en muchos de nuestros países tratando de volver una herramienta legal, la llamada firma digital, en la práctica la firma digital no sucede. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes usan firmas digitales dentro de sus contratos? ¿Alguno de ustedes usa? Nadie, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte del proceso, o sea, hasta dónde la tecnología realmente nos está dando una mano para la legalización de los documentos. Y la segunda es pues, que los contratos son resultado generalmente de la negociación. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿hasta dónde la tecnología va a sustituir la negociación del factor humano? Ok, es evidente. Y dependiendo otra vez del tamaño del negocio, es cuánto se va a tocar el contrato, cuánto se va a negociar. Pero la tecnología ayuda en muchos aspectos, independientemente de que el tema de firma electrónica en algunas latitudes ya está funcionando correctamente y que en el paso del tiempo en Latinoamérica se va a ir dando y no pasará mucho tiempo. De pronto la siguiente conferencia o de 1 a 2 vamos a tener eso ya resuelto. Pero hay un tema. Existen datos numéricos, existen datos de personalidades que están dentro de un sistema. ¿Quién es el cliente? ¿Cómo es la empresa? ¿La dirección? ¿Quiénes son representantes legales? Se tiene el valor del contrato, el valor de las rentas, el plazo, el tipo de equipo, su descripción. Bueno, con el simple hecho de poderse generar eso de forma automática, se tiene una gran mejora en el proceso y se disminuye el riesgo operacional, ya que automáticamente con un formato de contrato puede salir listo para firma sin toque humano. Existe también el tema de los contratos que son negociados, que son de cierto tamaño, que van a cambiar las cláusulas, y bueno, no importa, el formato puede ser adecuado a las necesidades y la mezcla se puede tomar desde un machote estándar o uno específico. Existen también lugares dentro de Latinoamérica donde el contrato es único, lo cual simplifica las cosas. El contrato está registrado y lo que viene siendo el adendum o el anexo es donde se especificarán todas las cuestiones que varían y que están por encima del contrato original. Y eso es de una forma textual y se hace como adendum, con lo cual el proceso de mezcla y de contrato estándar es automático, ¿verdad? Entonces hay muchos elementos. La negociación evidentemente va a tener que ser cliente, ¿verdad?, con la empresa. Existen operaciones que pudiéramos llamar, regreso al punto, el small ticket, small business, donde prácticamente el clausulado no va a variar mucho y eso me permite que yo pueda generar los contratos. Y aquí hay un tema importante, que ese contrato pueda salir con el proveedor. Vamos a ver el tema de autos y agencias. Se reúnen todas las condiciones, así como entró por crédito, ¿verdad? Y se capturan informaciones y se hace el estudio de una forma ágil. Cuando la operación ya está, llamémosle cocinada, ya está lista, se pueda generar el contrato y llegue vía un PDF a la agencia y el vendedor de la agencia pueda firmarlo directamente. Yo les voy a decir algo, la primera vez que vi esto fue en 1996 en Toronto, estaba en aquella época con AT&T y había varios convenios con copiadoras tipo Canon, Minolta, etc. Y así yo vi el proceso, yo lo vi pasar, yo vi el proceso de que llegaba, el cliente se sentaba, tomaba las condiciones, quiénes iban a firmar, regresaba de la respuesta de crédito y el contrato llegaba automáticamente a la tienda y el cliente firmaba el contrato y ya se le programaba la entrega de su equipo. Bueno, eso se lo estoy diciendo yo, es prácticamente hace 19 años. Lo cual indica que esto ha ido evolucionando. Entonces sí podemos llegar al tema de generar contratos automáticamente y todo depende del tamaño del negocio y el nivel de negociación, pero de una u otra forma, de 1 a 100 en la escala referida, la tecnología va a ayudar. Señor defensor, nos avisa el maestro de ceremonias que estamos ya a punto de terminar. Yo entonces propondría lo siguiente,
quisiera que los testigos nos comentaran sobre este tema. Sí. Y dejo mis cargos en este momento en suspenso para posteriores debates offline, porque no queremos sacrificarles el coffee break y tampoco queremos dañarles el horario. Pero entonces escuchamos a los testigos y una vez terminado la presentación de ellos sobre este tema, cortamos ya la sesión y vamos al coffee break. Hacemos nada más la votación. So, Daniel. En esta parte tenemos una base de textos, una librería de textos con párrafos y variables que lo que hace el sistema experto lo crea en un documento tipo Word editable, es un Java ID, y con esta parte ya se crean automáticamente los contratos. Lo positivo de esto es que cualquier vendedor se puede enviar directamente por email, no tienen que esperar al abogado que termine de introducir en el Word manualmente todas las variables, se crea en automático, es editable y se puede publicar tanto en el portal web para que lo descarguen desde ahí, se les puede enviar por correo o se puede imprimir directamente también en las oficinas. Está interesante. Time is money. What we have, Farouk. So yeah, I'll be quick. What we have is the ability to identify what kind of contract it is. Is it consumer? Is it commercial? Is it in Mexico? If it's a border state, the rules are a little different. If it's a center country state, the rules are a little different. So instead of humans deciding which is the right document, which is the right signing document, which is the right contract we print out with the legal terms, system automatically does that for you. So once again, whether all the user does, and it introduces error. Selects the location, selects certain parameters, and a system will tell you what documents need to be collected, what documents need to be checked. In certain cases, what we've noticed are quite complex approval processes. Co-borrowers, guarantors, and so on, and multiple credit checks. Once again, the ability for the user to have this tool set in front of them where they can identify that checklist for document and stationaries is very valuable. Okay. Thank you very much. Bueno, ya antes de clausurarnos al coffee break, le vamos a soltar el micrófono a nuestro distinguido y coetáneo mío, Luis Arrieta, quien espero que su intervención me ayude en mi causa. Adelante, Luis. Ahí, don Finso. Bueno, no creo que te pueda ayudar, Rafa, ahora sí, perdón, pero... Y sobre todo después de que dijiste ayer que eres un gran admirador de Uber. Entonces... Se tiró en el pie. No creo haberte puesto de fiscal en contra de la gente de sistemas. La verdad era ponerte más bien la soga al cuello. Nosotros hemos pasado por el proceso de cambio de sistema y esto es algo real. Lo que hicimos nosotros fue ver todos los procesos que teníamos dentro de la empresa. Nosotros, como saben, adquirimos de Bank of Boston su arrendadora, Boston Leasing, y teníamos un administrador de cartera. Y entonces, si se dan cuenta, lo que está en verde es los procesos que teníamos automatizados. Amarillos era semiautomático y lo rojo pues eran procesos manuales. Y yo creo que la tecnología, como es el caso de Uber, lo que busca es realmente facilitarnos el trabajo. Ahora, con el nuevo sistema que hemos adquirido, si le puedes bajar, vean lo que pasa. Lo que es azul es el nuevo sistema, todo es automático, ¿sí? Todo lo que está en verde son sistemas que también se procesan a través de una interfase con el sistema y solamente queda hoy un punto rojo, que es algo que manejamos en internet, que es manual. Y la verdad, yo vengo de la época en la que Rafa igual empezó el arrendamiento y yo pondría a Rafa ahorita, mientras termine este evento, a hacer una tabla de amortización a 60 meses con una calculadora automática. Así empezamos hace 30 años. Sí. Ustedes ya conocen el Excel. Pero imagínense hacer una tabla de amortización. Cada contrato de arrendamiento se hace una tabla de amortización. Y yo recuerdo que cuando empezaba a hacerlas, ¿no? Hace 30 y tantos años, pues la única manera de saber si estaba bien es que al término del último pago me diera 0. Si no me daba 0,
quiere decir que me equivoqué y tenía que empezar de nuevo. Sí, sí, sí. Y esa es la tecnología. La verdad es que la tecnología la desarrolla el hombre en beneficio del hombre. Nunca la tecnología estará por arriba del hombre, del ser humano, jamás. Ok. Entonces, pues mira, esta es mi experiencia propia. Perdón, pero creo que como fiscal hoy sí no le vas a poder ganar a Roberto y a su Bueno, muchas gracias, de verdad. Y gracias a ustedes por la paciencia. Raúl, ¿querías algún comentario antes de salir? Perdón, gracias, Luis. No vayas a echarme de tierra, que ya estoy suficientemente En triste. pro de Rafael, señor Fernández, ¿qué va a hacer usted o qué sugiere que se haga con toda la gente que los sistemas desplazan? Ok, no se va a desplazar. La realidad es que, y sigo el comentario muy atinado de Daniel González, la tecnología ayuda a mejorar el trabajo de las personas. Ahora, yo lo veo de un enfoque distinto. Hay que tener el tamaño real de la empresa, el right sizing. Y eso, infelizmente, significa que en algún momento llegué a tener más gente en mi organización trabajando innecesariamente. Si hubiera tenido los elementos adecuados en el momento de la toma de decisiones de contratación, la ecuación hubiera sido distinta. Entonces yo, más allá de decir que la tecnología reemplaza a la gente humana, le da el real tamaño de la empresa. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la paciencia y a muchos de ustedes no quedo muy agradecido con ciertos, haberme puesto en evidencia de esa manera, pero tú sabes que ese es el rol de los abogados. Si uno cree si uno sabe que el cliente es culpable, tiene que defenderlo de todas maneras, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos. Por favor, pasen al coffee break y quizás vamos a tener otro segundo play. Gracias.